faltan algunos. Un poquito más de chance, que vayan ingresando, lo vamos a iniciar porque si no, no vamos a terminar. Vamos a ver. Si nos puede comentar algo, Eric Tirado Gárate, sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, más o menos qué cosa era su definición y de acuerdo a su tarea, qué fue lo que plantearía en esta patología. Eric Tirado Gárate. Eric Tirado a la 1. Eric Tirado a las 2. Eric Tirado, regreso oportunidad. Fernanda Cruz Durán. Sí, doctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes decir, Fernanda? Más o menos, ¿cuál sería tu perspectiva o tu observación o planteamiento clínico de que una enfermedad inflamatoria intestinal? Pues es una enfermedad en la que, como el nombre lo indica, el intestino se inflama. Ajá. Me llamó la atención de la tarea fue bueno, lo que hablaba sobre la dieta baja en FoodMaps, como incluso la dieta baja en FoodMaps podría ayudar muchísimo más que incluso los medicamentos para disminuir los síntomas inflamatorios. Ese es un buen detalle fino. Está bien tu aporte, pero ahí vamos a definir algo. Por ejemplo, ahí no podemos mezclar lo que sería la dieta. Digo, eventualmente si hablamos de una constante de patrón inflamatorio intestinal, hay que diferenciarlo de una circunstancia funcional y una circunstancia de irritabilidad, y hablaríamos posiblemente ahí también de malabsorción, ¿no? Digo, aquí tendríamos la constante y volveríamos o tendríamos que platicar un poquito a lo mejor de la diarrea. La diarrea, pues bueno, como lo vimos o lo hemos visto en clases pasadas, su abordaje tiene que ver en muchas circunstancias, ¿no? Y es donde tendremos que definir situaciones. Ahora, si hablamos de lo que sería la dieta, particularmente, sí tiene ciertas asociaciones con situaciones inflamatorias, pero no es porque produzca una circunstancia inflamatoria intrínseca hacia lo que sería la cuestión de intestino delgado o colon, sino que se plantearía una irritabilidad por posiblemente las consistencias de los alimentos. ¿Ok? Eso que quede muy, muy bien claro en ese sentido. Hay alimentos como la leche, y es debido a la lactosa que hasta en un 40% de la población, o hasta un poquito más, se tiene que no toleramos la lactosa. Por ende, es un componente, una azúcar, una proteína o complejo proteico, donde mi organismo no lo va a tolerar, no lo va a poder digerir y por ende va a ocasionar un impacto de irritabilidad que se traduce en ciertos síntomas, sea cólico, sea malestar y eventualmente diarrea. Yo quitando este factor, ¿qué es lo que hago? Pues nuevamente tolerar y quito la irritabilidad. ¿Ok? Esa es una constante de que a lo mejor nos podamos confundir, y ahí entra justamente la dieta FODMAPs. La dieta FODMAPs, como verán, son alimentos que tienen alguna circunstancia a generar menos fermentación y por ende menos distensión. Al haber menos distensión, pues eventualmente ayuda a tener más armonía en las constantes de movilidad intestinal, donde entran todas las circunstancias funcionales, y ahí hablaríamos de colon irritable y posiblemente estreñimiento o constipación. Entonces, eso lo verán con la doctora Zamorano. Ahora, quitando ese parteaguas de la circunstancia de alimentación, tenemos
en otro extremo lo que son enfermedad inflamatoria intestinal, donde aquí la particularidad es que la mucosa, por algunas constantes inflamatorias y factores agregados o multifactoriales, tiende a presentar una inflamación intrínseca hacia la severidad, ocasionando eventualmente pues otro tipo de patología inflamatoria o hasta con lesiones. Y es justamente el extremo. Y más que nada para que no se confundan, es que también estaban en la misma constante que Fernanda. Entonces también es muy importante esa situación de que hay que diferenciar. Bueno, al igual, bueno, si conjugamos muchas cosas, también podemos decir que hay úlceras o que podemos plantear de que, de acuerdo a las características, a lo mejor, no sé, esta enfermedad inflamatoria, cuando afecta duodeno, se encuentra una úlcera y podemos unificar que también describir un tipo de úlcera de acuerdo a la clasificación de Forres. Ahora, aquí podemos todo unificar, pero per se la alimentación no es un factor que plantee estas circunstancias. ¿Ok? No se quede bien este concepto, es que teníamos igual como esa confusión como su compañera Fernanda. Sí quedó claro, Fernanda, sí te logré diferenciar las circunstancias y a lo mejor no asociarlas en Sí, esta constante. doctor. Sí, muy bien. Eso es muy importante. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. No, nada. Entonces, eso es muy importante. Vamos a aprovechar aquí los primeritos. Nos diga César Medina, más o menos, las diferencias entre colitis ulcerativa y lo que sería Crohn. ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? Sí, de acuerdo a tu tarea, ¿cuáles serían las diferencias o algunos highlights, como se diría, una y otra diferencia entre enfermedad ulcerativa y lo que sería Crohn? Pues la enfermedad ulcerativa sería como un daño propiamente a la mucosa, y la enfermedad de Crohn sería como una inflamación a la mucosa que ambos no permitirían la absorción de ¿cómo se llama? De nutrientes. Ok, y de acuerdo a tu tarea, ¿cuál sería una y otra diferencia? ¿Qué los diferenciaría? Digo, porque bueno, si somos estrictos, de acuerdo a lo que me acabas de hacer la observación, pues bueno, aquí tendríamos uno que definir la localización y dos, eventualmente cuáles serían los síntomas. ¿Estamos de acuerdo? Y más o menos de acuerdo a lo que me estás planteando, ¿cómo podríamos decir que es una u otra enfermedad? César Medina. Sí, doctor, estoy analizando. ¿Y tu tarea? ¿Qué nos podrías comentar? Doctor, ¿podría ayudarle a mi compañero? Dale 2 minutos en lo que sigue retroalimentando. César Medina. Mira tu compañero, ¿quién era que quería participar? Yo, doctor. ¿Qué pasó, José? A ver, dime. Bueno, principalmente la enfermedad de Crohn se va a caracterizar porque puede afectar, bueno, se localiza principalmente en intestino delgado y, bueno, la porción final y puede también estar a inicios del colon y la colitis principalmente en colon, pero también la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, incluso estómago, esófago, ano y boca. Y la colitis solo se limita al colon. Ok, muy bien. Y más o menos la circunstancia clínica, ¿qué podrías ahí plantear? ¿Puedo participar yo? Pues los pacientes con enfermedad de Crohn principalmente van a presentar, bueno, es característico que presenten desnutrición, porque se está afectando al intestino delgado. Entonces se altera la absorción de nutrientes. Ok. Ok,
Te aprendemos esa respuesta, pero muy, muy bien. ¿Quién más quería participar? Yo. ¿Qué pasó, Paulina? Bueno, también, por ejemplo, para diferenciarlo, la sangre en heces en la colitis ulcerosa es muy frecuente, mientras que en la enfermedad de Crohn es poco frecuente. También tenemos tenesmo, que es frecuente en la colitis ulcerosa, mientras que en la enfermedad de Crohn se manifiesta cuando afecta el colon o intestino grueso. También, en cuanto a lesiones anales, en la colitis ulcerosa es poco frecuente y en la enfermedad de Crohn son fístulas, úlceras y están presentes más o menos en el 10% de los pacientes. También tenemos una pérdida de peso, que en la colitis ulcerosa se intensifican los brotes graves. Y en la enfermedad de Crohn es especialmente importante cuando afecta al intestino delgado. El dolor abdominal en la colitis ulcerosa es poco frecuente, mientras que en la enfermedad de Crohn es frecuente. Hay manifestaciones extraintestinales en la colitis ulcerosa en el 10% de los pacientes y afecta principalmente articulaciones, piel, ojos e hígado. Mientras que en la enfermedad de Crohn están presentes en un 20 a 40% de los pacientes y afecta articulaciones, piel y ojos. Ok, perfecto, muy bien. Digo, eventualmente esos sí son circunstancias, pues, como verán, diferentes, ¿no? Entonces, ambas patologías van hacia lo mismo, pero tienen una localización diferente. Ahí lo que yo les plantearía hay un detalle, ¿no? Digo, tanto una como otra pueden tener ciertas manifestaciones intestinales o clínicas en Crohn. Porque Crohn es mucho más, pues, sintomatología y hasta aparte a veces difícil de diagnosticar, porque también hay manifestaciones a nivel desde boca hasta, se puede haber circunstancias ulcerativas en todo tipo de mucosa de tubo digestivo. Y como bien comentaban, pues eventualmente la localización del colon ulceroso es solamente el colon. Entonces vamos a ver, es muy importante que tengan esta definición, ¿ok? Y eventualmente pues la desnutrición es en ambas, porque como las dos causan lo que serían diarreas y diarreas sanguinolientas, pues eventualmente tiene un impacto nutricional las dos. Muy bien a los que participaron, ya les pusimos aquí su palomita. Muy bien, vamos a comenzar. Lo que veríamos en el contenido de la clase. Como introducción, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a activar aquí otra cosa. Es una patología crónica, hay que tomar en cuenta eso. Se determina que pues, puede ser hasta como de tipo idiopática. Y aquí plantearíamos nuevamente que sería algo hasta multifactorial o hasta hereditario, con ciertos componentes de varios puntos que podemos platicar a nivel inflamatorio, de que está involucrado un patrón celular que es muy, muy bonito. A mí me gusta muchas veces explicarlo porque son fenómenos que tendríamos que tener en cuenta que suceden a diario por muchas circunstancias. Tomar en cuenta que es una patología que puede ir desde la edad pediátrica y eventualmente tiene un pico en la edad justamente hasta lo que sería desde la tercera hasta la cuarta década de la vida y posteriormente se llega a manifestar subsecuentemente con picos o eventualmente mantenimiento o eventualmente que tenga remisión el paciente. Por ende, es una patología que no es curable, pero sí tratable. Dos categorías, como bien comentábamos, la Crohn y la colitis ulcerativa, que tienen ciertas características que pueden superponer a una a otra, pero que son diferenciales en sus características, como bien comentamos con sus compañeros. Hablando de patogeneidad, pues bueno, se sabe que puede ver, como comentábamos ustedes, multifactorial, y aquí algo muy importante es que podemos ir desde lo que serían las bacterias luminales, el aumento de la permeabilidad intestinal, factores que desregulan la inmunidad intestinal y por ende llevan a la afección gastrointestinal. Como verán, la microbiota puede tener cierta particularidad hacia el inicio de esta afección. Por definición de CUSI, 1. Localización. Eso es muy importante. Puede ser por proctitis, colitis izquierda o de hemicolon y lo que sería pancolitis. Como bien describían, la localización es muy importante.
Posteriormente, la edad, pues bueno, de acuerdo a las circunstancias puede haber una estratificación, pero puede haber patrones desde edades pediátricas y eventualmente en la edad adulta. Hay que tomar en cuenta que estas patologías, la mayoría ya está con sus clasificaciones y dan de acuerdo a sus pronósticos y posiblemente planteamiento de tratamiento. De acuerdo a eso, hay criterios de Trulop y Witt. Tomar en cuenta que puede ser inactiva o en remisión y clasificarla hasta leve, moderada y severa. La remisión se plantea que puede ser completa de acuerdo a los síntomas y que por endoscopía se pueda plantear que tengamos cicatrización o tendencia a la normalidad de la mucosa. La respuesta pues podemos hablar de forma clínica y endoscópica, donde se plantea que hay una disminución hasta el 30% de la actividad, donde ya no tengamos algún dato de sangrado o eventualmente hematoquesia, rectorragia, o que se plantee sangrado rectal. Y los índices endoscópicos que también tienen mucho que ver. Recaída se plantea que es una exacerbación de síntomas con remisión clínica previa. O sea, que es un paciente que a lo mejor lleva 3 meses sin ninguna particularidad de síntoma, háblase de la mayoría a nivel gastrointestinal y que de repente tiene justamente una recaída con todo el tratamiento. Y posteriormente hay una definición donde se llama CUSI dependiente de esteroides, que eventualmente son pacientes que no se pueden recuperar, ya que inician tratamiento, recaída, y en el tiempo pues llegan a tener justamente esta circunstancia de continuar con tratamiento de forma crónica. Posteriormente, lo que sería para Crohn, aquí hablaríamos de acuerdo a enfermedad activa, entra justamente lo del inicio de actividad de enfermedad de Crohn, que es el IAS, que va desde los puntos que por arriba de 120 a 220 se plantea que sea leve, de moderada a un puntaje de 221 a 450 y severa arriba de 451. Como verán, aquí hay una gran diferencia con la circunstancia concursiva. ¿Por qué? Porque como Crohn es mucho más sintomatológica y tiene un cuadro a veces más florido o heterogéneo, recuperamos justamente el puntaje para determinar esa circunstancia. Ahora, un paciente que eventualmente tiende a tener el diagnóstico y que tengamos puntajes con tratamiento por abajo de 150, se comenta que sea remisión. Tratamiento con respuesta total, una reducción de 100 puntos del total. También tengan en cuenta esas circunstancias. Que esto quede muy, muy bien claro. ¿Por qué? Digo, no totalmente de acuerdo a las definiciones tenemos estas circunstancias. Entonces vean cómo el puntaje sí importa aquí. Y de acuerdo a esto, al restar en un control del paciente menos 100 puntos de lo que teníamos, hablamos que tiene una respuesta óptima con buenos pronósticos. Posteriormente, lo que se hablaría de recaída temprana es que se sucede en menos de 3 meses de tratamiento. Y se considera refractarias que son pacientes que, de acuerdo a la dosis de prednisona, que sea de 0.75 miligramos por kilo de peso por 4 semanas, si no responde, hablamos de refractariedad. Entonces, también es algo que aquí es relevante porque nos va a dar pronósticos y al igual datos de respuesta. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. De acuerdo a la patogénesis, ¿qué es lo que tenemos? Este es un cuadrito que está muy bonito de la clínica Mayo, donde justamente plantea qué es lo que sucede, ¿no? Como verán, aquí tenemos componente genético, ambiente o microambiente o de forma externa, la barrera intestinal y la respuesta inmune. Los 4 cuadritos, como verán, tienen que ver mucho justamente con la inicio de la patogenicidad, ¿no? Hablando de genética, hablamos de justamente cuestiones susceptibles, inherentes, lo que sería cuestiones genéticas, y eventualmente aquí se plantea que hay más de 215 genes con loxis de riesgos. Como verán, es una circunstancia porque se ha investigado y que se plantea que cuando uno de estos genes se switchea hacia la patogénesis, se prende y eventualmente, lamentablemente, no hay una regresión. Y eventualmente pues, variantes no codificables. Posteriormente, factores ambientales, pues, tenemos el fumar, la dieta, los medicamentos y, como les planteaba,
la microbiota, que eventualmente se ha puesto como un factor muy importante en muchas patologías a nivel gastrointestinal. Posteriormente hablamos que las condicionantes de la barrera intestinal, lo que tenemos como la mucosa, pues hablamos de la permeabilidad, la circunstancia de las células caliciformes, las células de Paneth, o la autofagia tienen mucho que ver en estas circunstancias. Y posteriormente la respuesta inmune, donde la respuesta innata tiene mucho que ver, las citoquinas, las células efectoras y reguladoras también tienen que mediar, hablando de lo que serían los linfocitos T, los linfocitos C, eventualmente las células que tienen mucho que ver en estas circunstancias. Por definición, tenemos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del huésped, que posee mecanismos persistentes que se activan de manera rápida y que preceden a la inmunidad adaptativa en la respuesta defensiva. Y es aquí donde preguntamos a Luis Parra, ¿qué quiere decir esto de sistema inmune innato? Luis Parra. Presente, doctor. Pues el sistema inmune innato es, como usted ya lo mencionó, pues la primera respuesta que tenemos del sistema inmunitario. Y esta nos ayuda ante sustancias, pues, que pueden ser patogénicas para nosotros. Y son barreras como piel o el pH que tenemos, las membranas de mucosa o las lágrimas y el ácido del estómago. Ok. Y si hablamos de células, ¿qué células entran aquí eventualmente? Pues aquí entran los fagocitos, creo, principalmente. Y células dendríticas. Ok, está bien. Y ahí los básicos son neutrófilos Y todas las monocitos. células, ófilos, eosinófilos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eventualmente, muy bien, gracias. Y por ende, lo siguiente es el sistema inmune adaptativo, ¿no? Que sería lo opuesto o el siguiente paso a la circunstancia de inmune innata, o de primera línea, donde aquí tenemos justamente la situación donde los dos elementos son linfocitos B y T, que activan frente al antígeno una respuesta inmune específica, son los creadores justamente de anticuerpos. Esto es la base para todas las patologías que tengan alguna circunstancia autoinmune. Eso ténganlo muy en claro. ¿Por qué? Porque eventualmente todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver justamente con todos estos factores. Posiblemente a nivel intestinal no tenga mucho que ver con las constantes digestivas o las constantes de la microbiota. Pero sí, la mayoría tiene que ver y es como inician estas circunstancias. Las reumatológicas, principalmente hablando, tienen este patrón. Ahora, en esas circunstancias como introducción, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería justamente esta circunstancia. Innatos que tenemos al microorganismo, tenemos la barrera epitelial, como bien comentó Luis, posteriormente tenemos los fagocitos, posteriormente complemento y tenemos una activación de las células natural killer. Hablamos que esto es de 6 a 12 horas. Posteriormente hay un tiempo prolongado y arriba de 24 horas y hasta la semana, es donde entra justamente la circunstancia de los presentadores de antígeno, la activación de la respuesta inmune adaptativa y posteriormente la creación de células efectoras por medio del linfocito T. Están los helper o eventualmente los codificadores. ¿Ok? Eso quede bien claro. Posteriormente tenemos que de acuerdo a eso, pues también tenemos un rol de citocinas que tienen mucho en juego en estas circunstancias y que de acuerdo a eso también son factores que ayudan a tener a mayor actividad, tanto para hacer constantes efectoras de inmunidad o protección, o eventualmente también estimulación, donde provocan inflamación y posteriormente activación de macrófagos
y por ende hay un incremento a nivel de estas células efectoras o inflamatorias y protectoras hacia torrentes sanguíneos. Posteriormente tenemos lo que es la adaptativa, también vean, tenemos la misma circunstancia y eventualmente a veces hasta llegan a compartir ciertas citocinas. Como verán, tenemos aquí interferón gamma, interleucina 12, interferón, interleucina 1, factor necrosis tumoral, y eventualmente también lo llegamos a tener de la forma adaptativa, donde también, de acuerdo a eso, hay estimulación inflamatoria y por ende hay nuevamente activación de las células linfocíticas. Tomando en cuenta esa introducción, vean lo que sucede en la circunstancia a nivel intestinal, y creo que es lo más importante de esta clase para ustedes. Uno, plantear que tenemos factores ambientales. Uno, hay una disbiosis microbiana con disminución de ácidos grasos de cadena corta. Esto tiene que ver mucho porque son una circunstancia, pues, tanto protectora como estimuladora a este nivel, que da una regulación inmune. Posteriormente tenemos una pérdida de las cadeninas, que son las uniones celulares. Posteriormente las células calciformes son anormales y hay un incremento de moco. Disfunción de las células de Panel, que son reguladoras. Y posteriormente el sistema inmuninato tiene una disfunción con regulación y de la tolerancia. Por ende se pierde esa situación donde hay una inmunidad en ese sentido pues no tolerable y lo que es reconocible se hace irreconocible. Y posteriormente entran lo que son las células T que van a dar por ende subsecuencia que continúe o perpetuando esta patología o el respuesta inmune y por ende luego formación de anticuerpos. ¿Ok? Vamos a la situación de cómo sería el ambiente y de acuerdo a los puntos que le acabo de explicar o generales diapositivas, ¿qué es lo que sucede? Uno, tenemos la unión de la cadeína, que ayudan justamente a que tengamos una unión. Pero si tenemos una disrupción o un efecto inflamatorio, pues perdemos esta constante y lo que hacemos es que hay un incremento o permeabilidad de la mucosa hacia lo que sería intrínsecamente inflamatorio a otros niveles de esta área. Posteriormente, al perderle justamente la barrera, disminuye lo que sería el engrosamiento de la mucosa y nuevamente tenemos una situación de atrofia o ahí tenemos la circunstancia donde podemos tener mala absorción y por ende entran las diarreas. Posteriormente lo que serían las cadenas de ácidos grasos cortos tiene mucho que ver con la microbiota y al perderse pues eventualmente manifiestan que hay un incremento de crecimiento bacteriano porque hay una regulación. Por ende, hay productos antimicrobiales derivados de esto y las células de Panel que justamente tienden a ser protectoras, pues se llegan a... Como verán, hay un desbalance de normalidad hacia la anormalidad, incremento de estos factores que no debería de tener y hay pérdida de la armonía. Hablando de circunstancias inflamatorias, pues bueno, cuando hablamos de una circunstancia pues normal, pues a veces hay ciertas, pues pasan pues algunos factores que no son reconocibles, que son escasos y para las células dendríticas o lo que sería la respuesta inmunitaria es mucho más fácil controlar y por ende no es lo mismo tener uno a tener una circunstancia donde causó inflamatorio. Posteriormente del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay un incremento, ¿por qué? Porque se hace un desbalance, hay mayor contacto de lo que sería la microbiota, factores inflamatorios, más moco, alteraciones absortivas, y tenemos un incremento de estas interleucinas. Al haber un incremento de mayor interleucinas, pues hay mayor efecto hacia la estimulación inflamatoria, por ende mayor respuesta de células inflamatorias tal como receptores de antígeno, y por ende hay un incremento de células T más T más T, y por ende hay un incremento de interleucinas. Por ende, como verán, es una lluvia de inflamación a nivel de lo que sería justamente del intestino. Y es porque se pierde esta circunstancia por varias constantes. Posteriormente tenemos aquí los factores ambientales donde entra el tabaquismo, la dieta de medicamentos que también pueden hacer que
incremente más la inflamación. Y por ende, pues, al tener una inflamación, pues hay una agregación celular donde llegan más células T y hacen un círculo vicioso. Como verán, esto es la fisiopatología en resumen de lo que se estudió en las últimas 2 décadas sobre inflamación o lo que sucede a nivel de intestino inflamatorio. Esto no tiene nada que ver, y de acuerdo a lo que comentábamos, con una circunstancia de lactosa, de gluten, como lo planteamos, sino que ahí va más allá de la circunstancia y lo más relevante es que es una situación de lo que son células T, o linfocitos T principalmente, que hacen una lluvia de citocinas. ¿Quedó clarísimo esto? ¿Sí lo entendieron bien? Sí, doctor. Segurísimos. Y esto es lo más... ¿Podría explicar la última parte otra vez? ¿Cuál? ¿Podría explicar la última parte, lo de las citocinas? Claro. Eventualmente, yo te lo planteaba lo de la respuesta inmunológica, porque es como es el patrón normal, ¿no? Todos tenemos linfocitos T, linfocitos B, todos tenemos células de antígenos, células dendríticas, todo. Entonces, estas respuestas inmunológicas es de acuerdo a que si yo tengo alguna situación de algún agente patógeno, alguna circunstancia inflamatoria, si yo me corto la piel, no sé si tomé un alimento o un café muy caliente, algo irritativo, en cualquier circunstancia donde haya algún agresor, hay una respuesta inmunológica reguladora, ¿ok? Ahora vamos a poner de moda el coronavirus, ¿no? El coronavirus o cualquier virus llega a la circunstancia pulmonar y llegó en una carga viral muy bajita. Vamos a decir que entraron 5 coronavirus, ¿no? Y yo, Armando, tengo una circunstancia tanto a nivel nutricional, de salud, inmunología, no fumo, todo muy estable, y eso hace que mi circunstancia, tanto multifactorial, hace que esos 5 coronavirus, mi sistema autoinmune los logre captar, los logre capturar, los haga tener en constante de presentación en el macrófago y por ende el linfocito T genera una captación y genera anticuerpos, ¿ok? Aquí el punto es que a lo mejor cuando yo, Armando, me entran o me llegan 350 coronavirus, yo fumo, tengo mala dieta, no consumo bien alimentos, ¿no? Y aparte estoy consumiendo medicamentos para diabetes, hipertensión, pues eventualmente yo tengo factores que no le estoy yo ayudando a mi cuestión inmunológica. Y si por ende hay un factor inmunológico, tengo yo un defecto en el linfocito, pues no lo voy a lograr que de forma integral y de equilibrada esos 230 yo pueda, pues, regularlos o, digamos, captarlos y que no me afecten, sino que yo voy a tener la otra contraposición. Sino lo que va a hacer el coronavirus es inflamarme los pulmones y mi respuesta inmunológica innata a lo mejor va a intentar hacer el 50%, pero al no lograrlo, porque son muchos, mi sistema inmune de linfocitos no logra regularlos y tener tolerancia, y perdemos ahí esta constante. Por ende, me va a dar una infección viral por el coronavirus, ¿ok? Es como que el ejemplo que te plantearía de la situación linfocítica. Si hablamos de la constante de inflamación a nivel intestinal, es que, uno, tenemos varios factores que hacen que al tener un incremento de respuesta inmune, necesitamos que lleguen mucho más linfocitos T. Eventualmente, los 4 y el 8 tienen mucho que ver con estas constantes de ayudar a la respuesta inmune para regular esa constante. Al no haber una regularidad aquí, por otros mecanismos, tienen que llegar más linfocitos y eventualmente estos linfocitos tienen que generar más inflamación. ¿Por qué?
porque yo tengo que tener aquí una barrera, entonces yo tengo que inflamar, yo tengo que advertir que en esta área hay inflamación. Por eso tengo que decir que lleguen más linfocitos, pero aquí el problema es que tenemos una tolerancia y una regulación disfuncional. O sea, no está logrando el linfocito lograr controlar el paso justamente de respuesta inmune que le tocaría. Pues tenemos un círculo vicioso. Más linfocitos, más inflamación. Más linfocitos, más inflamación. Y esto es lo que hace que perpetuemos o se perpetúe la inflamación de la mucosa. ¿Ok? Porque se pide una desregulación de esto. Y el tratamiento claramente pues, va enfocado a regular los factores inflamatorios. O sea, por eso es un círculo vicioso. Porque lamentablemente es un sin fin, donde el linfocito no logra pues hacer su trabajo y hacer la regulación. Si notamos la imagen del lado izquierdo, qué bonito se ve armonioso, ¿no? No tanta células, no tanta inflamación. Es porque se presenta el antígeno, el macrófago se lo come y eventualmente el linfocito que le toca hacer una regulación, pues está monitorizando esta área. Entonces, tanto eso ayuda mucho a que estemos o esté en homeostasis la regulación aquí. Al no haber una regulación y está totalmente sobreproducida la inflamación, pues por ende esto inflama de aquí para acá y de aquí para acá se pierde. Entonces, lamentablemente es lo que sucede en la inflamación de la mucosa. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Gracias. Va que va. Oiga, doctor, ¿la fisiopatología sería igual para las dos enfermedades intestinales inflamatorias? Exactamente, así es. Si las dos van hacia la misma constante, lamentablemente, pues cada una tiene un factor diferente a nivel de localización. Digo, eso también es lo padre, porque del CUSI, digo, es una patología que va justamente hacia el colon y va para particularmente anatomía colónica. Pero el CUSI pierde el control y él va desde la mucosa de la boca, que eventualmente somos estrictos, que tiene que ver con el epitelio del intestino del colon, ¿no? O qué tiene que ver con el epitelio del intestino delgado, o qué tiene que ver con las características a nivel de lo que es el epitelio del ano recto, ¿no? Pues también eso es algo que tiene esa circunstancia donde a nivel de Crohn, pues no respeta porque él va a tubo digestivo. ¿Por qué? Tiene esta particularidad. Y el colon, pues eventualmente es una particularidad totalmente del CUSI. Entonces sí es algo importante ahí que varía un poco por circunstancias de clasificación y cada una tiene cosas diferentes. Y pues también hay que tomar en cuenta que hay ciertas circunstancias, pues desde la embriología, donde pues recuerda que el tubo digestivo pues viene justamente todo unificado, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho que esto, lamentablemente en el CUSI pues se corta la comunicación y no es todo el tubo digestivo. Pero de ahí en fuera son las mismas características, tanto uno para otro, ¿ok? En cuanto a la patogénesis. Claro. Okay. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra imagen un poquito más dinámica y eventualmente pues hay más células, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra circunstancia de lo que sería lo normal a lo de la que sería la patología. Como verán, del lado izquierdo pues tenemos cierta regulación y aquí es a lo que voy, que esto es justamente lo que sería un vaso capilar. Y aquí tenemos justamente un incremento donde se prenden o se apagan o se incrementan el llamado justamente de las células T, donde el endotelio tiene mucho que ver en esta circunstancia, porque acuérdense que donde están todas las células inflamatorias vienen de los vasos y llegan a la permeabilidad hacia la mucosa. Del lado derecho pues, tenemos la prueba innata, lo que sería el sistema inmune innato, donde cómo se regula, pues tenemos muchos constantes aquí. Entonces, vamos a ver. 1. Tenemos de forma intrínseca que el efecto poligénico es una estabilidad de las células epiteliales y la capa de moco se mantiene una función de barrera, que es lo que teníamos aquí, y hay ciertos factores, como verán, hay ciertas constantes donde tenemos la microbiota, o tenemos ahí unos anticuerpos IgA, y posteriormente tenemos justamente las células de Paneth que regulan esta constante, la barrera.
Posteriormente, tenemos que el epitelio intestinal tiene justamente los dímeros de IgA y que regulan igual la microbiota en ese sentido. Si vemos del otro lado, pues eventualmente la microbiota, pues se pierde la regulación, hay menos constantes y posteriormente las bacterias, al haber permeabilidad, pues se emergen. Y aquí, pues, lamentablemente, la célula de Paneth ya no logra controlar estas constantes, sino que ya ahí perdimos un punto. Posteriormente, tenemos que el epitelio intestinal contiene células de Paneth que producen péptidos antimicrobianos y las células M son enterocitos en contacto con células dendríticas presentadores de antígenos. Al perder estas células, pues eventualmente ya no presentan estas constantes y hay una gran permeabilidad de este lado. Posteriormente tenemos que las células dendríticas son encargadas de mantener la tolerancia inmunológica que presentan los antígenos a las células T y B. Pero al haber permeabilidad, pues perdemos esta constante y por ende hay un incremento de inflamación. Posteriormente, las células dendríticas también hacen una impronta de células T nativas y células B para expresar moléculas alfa 4, beta 7 y los componentes CSR9 captados por el compuesto MADCAM. Estos se encuentran hacia el endotelio para que eventualmente llamen más células T y haya un incremento regulatorio. Y eso es un mecanismo normal de defensa a nivel de lo que sería adaptativa. Pero al haber un incremento de la respuesta, pues se sale de control, hay una sobreestimulación y eso hace que llegue mucho más mayor de células inflamatorias adaptativas. Posteriormente, lo que sería la misma propiedad que contiene el linfocitos T, helper 17, y la reguladora de inflamación. Entonces, por ende, llegan mucho más células que son como que de primera línea y empieza a haber mucho más inflamación. Como verán, aquí hay varios tipos de células. Hay variabilidad de números de los tipos de células de linfocitos T. Pero la principal cuestión es de que entre más números tengamos de todas ellas, pues generan mucho mayor inflamación. Posteriormente, otra cuestión es el gen NOD2, que presenta defecto de defensa de las bacterias intracelulares debido a una disminución de las defensinas. Y esto es lo que sucede de forma regulatoria en las células de Paneth. Al no tenerlas acá, pues perdemos esta constante y por ende, pues no compensa el efecto de la respuesta inmune innata. Posteriormente, el defecto de autofagia, que también es muy importante en esta constante, porque eso es lo que hacen justamente los macrófagos. Se pierde justamente ese estímulo y por ende no se pueden presentar al linfocito T. Por ende, también es un factor ahí que no procede a darle paso al siguiente proceso de protección. Y posiblemente tenemos justamente la cuestión de la vía interleucina 2 y 23, que configuran igual la expresión de células T. Con la 17, que también tiene regulación. Entonces, como verán, hay varios factores ahí, entre ellos donde se pierde justamente lo armonioso. Posteriormente, este mismo se bloquea y actualmente pues, se considera un punto importante de tratamiento que es justamente el bloqueo de interleucina 23-12 y un medicamento que actualmente se utiliza se llama ustekinumab. Por ende son tratamientos biológicos que lo que tratan es en algún punto inflamatorio tener un factor hacia disminución de alguna interleucina y al bajar la inflamación pues cortan este circuito que es continuo, ¿ok? Posteriormente, hay que tomar en cuenta que estos factores tienen mucho que ver con la regulación y también que actualmente pues ya tenemos o ya se tienen desde hace ya unos 10 o 15 años medicamentos que van enfocados justamente hacia la circunstancia inmunitaria, como lo que es el factor de necrosis tumoral, ciertas infecciones inflamatorias, donde ya tenemos lo que es el infliximab, adalimumab, cetulimumab o golimumab, que por ende pues tienen hacia los factores inflamatorios, disminuyen la inflamación, dejan de llamar las cuestiones de que lleguen más linfocitos T reguladores, intentan cortar el circuito y que nuevamente permitan que el epitelio intestinal se vuelva a regular, vuelva a tener nuevamente esa homeostasis y por ende pues regularse en cuanto a que no haya un incremento inflamatorio. Posteriormente, igual la estimulación de macrófagos dendríticas pues tienen justamente a la estimulación de sus antígenos.
Posteriormente, la lesión de barrera y el epitelio, pues sí, hay un incremento más de la presión de la mucosa, como les comentábamos. Y posteriormente, como verán, pues hay una unión de integrinas, que estas también tienen un factor inflamatorio. Y tienen mucho que ver con justamente lo que sería el componente MADCAM-1, donde al igual también ya hay tratamiento para este factor. Entonces, como verán, los tratamientos van enfocados a cortar las circunstancias inflamatorias, que no haya un incremento en el llamado del linfocito, y actualmente pues factores que ayuden a regular a que a nivel del endotelio pues disminuya la respuesta. Como verán, justamente actualmente va enfocado el tratamiento a este nivel. Posteriormente tenemos lo que sería la microbiota, pues tiene que ver mucho que ver justamente con la apoptosis, factor inflamatorio, y un incremento de lo que sería la interleucina 13. Las células linfoides también tienen un factor inflamatorio innato, y estas células linfoides tienen mucho que ver con las constantes de respuesta inflamatoria. Y actualmente pues ya hay un tratamiento que lo que intentan es que estos componentes JAK tengan menor respuesta inflamatoria, que como verán hay un incremento. Estas células linfoides innatas tienen a incrementar por ejemplo el tumor alfa, el gamma, la interleucina 13, interleucina 6 o 1, que tienden a incrementar mayor factor inflamatorio. Entonces, al cortar o al, digamos, perder el estímulo de estas células, pues, y ayudan mucho a controlar justamente la inflamación. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta. Digo, fue una diapositiva un poquito más compleja, pero como verán, en resumen es es una patología que tiene un factor inflamatorio importante, donde las características de protección innata pues se llegan a perder. Y posteriormente las cuestiones de lo que sería la respuesta inmune adaptativa también se pierde el control, donde tenía varios factores estimuladores, desde el endotelio, factores de interleucinas o las características de cada célula linfocítica de tipo T. Y al tener una disregulación inflamatoria, pues hay un incremento mucho más de esta patología, y por ende es una perpetuación del factor inflamatorio. Y por ende, pues el tratamiento va enfocado a regular la inflamación. Por eso es una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? ¿Quedó nuevamente esto bien definido? ¿Sí? Sí, doctor. ¿No? Sí, ¿no? Cosas mucho más sencillas de plantear. Este cuadrito nos lo plantea el Schlesinger, y aquí tenemos los factores que tienen que ver mucho que ver. Como verán, tenemos desde la cuestión genética, la lactancia, los alimentos, el contacto con mascotas, medicamentos, tabaquismo, alimentos con incremento de lo que son carbohidratos o metabólicos, y tiene mucho que ver, como les comentaba, una regulación para estos cambios de lo que sea la microbiota. Eventualmente son constantes que al haber una disregulación, pues tenemos a una disminución tanto de un tipo de microbiota como un incremento de ciertas bacterias. Como verán, hay un incremento de enterobacterias, Escherichia coli, lo que son pues antigénicas, proteus, usobacterios, que eventualmente son patógenos que son más nocivos hasta a nuestra flora, o más hacia la particular enfermedad, a diferencia de lo que serían la microbiota, digamos, que son defensivas. Ahora, en el cuadrito que nos plantea el de 1, tenemos tabaquismo. Para la enfermedad de Crohn, se considera que es un factor de riesgo, pero para colitis ulcerativa, vean ustedes, se considera que es un factor protector en caucásicos y en gente asiática. Ya tenemos ahí una problemática, porque aquí diremos, híjole, usted me está diciendo que el factor es inflamatorio, pero bueno, lamentablemente, como les decía, el CUSI es una cuestión aparte y tiene sus constantes ahí. Para CUSI se considera protector y para Crohn se considera de riesgo. El uso de antibióticos a nivel de la niñez, pues para ambos tiene cierto factor de riesgo. ¿Y esto por qué?
porque todo antibiótico, pues lo que hace es que barre la fuente intestinal, entonces tiene que tener una disregulación en esta constante, y es donde entra este factor. La lactancia se considera que en ambos es protector, ¿y esto por qué? Porque eventualmente, como veíamos, la mamá nos aporta, o todas las mamás aportan por la leche IgA, ¿no? Que es muy, muy importante en la cuestión innata, y eso, al tener una buena lactancia, pues eventualmente incrementa muchas defensas y hace una regulación a ese nivel. Acuérdense de este factor, digo, eventualmente la parte de lo que es IgA también nos da IgM y aparte es IgG, pero lo que más aporta la leche es IgA, que es una constante que veíamos aquí de importancia en lo que se ve con el inflamatorio. Lo que son los anticonceptivos, eventualmente se considera más para factores de riesgo de Crohn, no está bien establecido en lo que es la CUSI. La apendicectomía se considera de riesgo para CUSI, pero vean ustedes, para Crohn, para CUSI sería protector en ese sentido, ¿ok? Crohn es de riesgo, CUSI es protector. Niveles de vitamina D, pues se considera, digo, como factor nutricional en ambos casos, y el consumo eventualmente de lo que sería té o café se considera tanto protectores en ambos. Como verán, pues son factores ahí reguladores. Y como verán, hay ciertos factores que inician, pero bueno, en resumen y que quede claro. Para factores protectores son para CUSI, y hablamos de lo que sería tabaquismo, lactancia y lo que sería apendicectomía, que quede bien claro eso. Posteriormente hay muchas cuestiones ahí de lo que sería pues el tipo de estilo de vida, la dieta como les comentaba, los cambios dietéticos son muy importantes, y posteriormente pues se comenta lo que les decía, ¿no? Varios factores ahí genéticos que tienen mucho que ver con las constantes inflamatorias. Muy bien. Cuadro clínico. Localización. 45% es para CUSI, es una enfermedad limitada, y eventualmente es 35% para lo que sería colon transverso. Como verán, 45% es totalmente en rectosigmoides, por ende es lo más frecuente que llegamos a ver. Y hablando de esto, vamos a preguntarle a Dariana Santander cuál sería el cuadro clínico de un paciente que tiene CUSI con afectación totalmente de rectosigmoides. Mm, para el cuadro clínico de ¿Qué se CUSI, imagina? Si yo, Armando, llego con usted y le digo, doctora, tengo afectado por CUSI, recto y sigmoides. ¿Usted qué me tendría que preguntar o enfocarse de acuerdo a esto y de acuerdo a la localización? ¿Qué síntomas serían los más frecuentes? pues en general sería si tiene diarrea sanguínea, ¿Cómo? pues con sangre o moco. ¿No le gustaría más rectorragia? Sí. Eso es muy importante porque eventualmente eso nos va a dar las pautas. Y sabiendo que tenemos, que yo le estoy diciendo dónde está localizado, pues cuál sería mi síntoma más frecuente. A diferencia del Crohn, que a lo mejor sería más que nada hematopsia. ¿No? Ahí puede cambiar las constantes porque es un poco más arriba en ese sentido. O pueden ser mezclados. Puede haber que haya hematopsias y haya rectorragias. O eventualmente, pues, diarreas con sangre. Eso es muy importante. Eventualmente estás teniendo dolor, pero acuérdense que cuando hablamos de problemas de recto, lo más frecuente es preguntar si no hay rectorragia. Ok, muchas gracias. Posteriormente, pues, como verán, lo menos frecuente es que tengamos pancolitis, que es de eventualmente mucho menos, en teoría, severo, pero sí llegamos a tener cuestiones aquí de complicaciones cuando tenemos una pancolitis. Posteriormente es una presentación continua, simétrica, que a diferencia del Crohn es por segmentos y no afecta todo el colon. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Afección continua y simétrica, que es diferente al Crohn, que es por segmentos, muy importante. Posteriormente son modificaciones por terapia médica, de sistémica o local,
tiene mucho que ver justamente a la recuperación y eso es muy importante porque al ser localizada tiene eventualmente un poquito mayor de respuesta que como sería el Crohn. Posteriormente se plantea que hasta el 75% de los pacientes tiene inflamación del lado izquierdo y puede ser periapendicular con una inflamación irregular del ciego. Entonces los pacientes que tengan CUSI pueden tener una afección apendicular. Entonces siempre hay que tener en cuenta que pueden hacer apendicitis. Eso es muy importante. Que al igual puede ser característico en el Crohn. Bueno, tenemos ileitis o eventualmente ciertas inflamaciones a ese nivel. Ahora, yo les había dicho que el colon es la afección particular en lo que sería el CUSI, pero hay una entidad que se llama el backwash o una ileitis de retrolavado, que cuando hay pancolitis es que eventualmente los últimos 5 o 10 centímetros de lo que sería el ilion terminal se pueden afectar por el CUSI. Que ustedes tengan en cuenta eso, que hay un fenómeno de retrolavado o backwash, donde del ciego se afecta tantito el ilion terminal. Posteriormente, el enfermedad de Crohn hay una predilección por intestino delgado distal y del colon proximal eventualmente, aunque es mucho más menos ilion que colon. Un tercio tiene enfermedad limitada del intestino delgado, particularmente en ilion terminal, y puede haber un subgrupo en aumento con enfermedad crónica aislada, entonces tengan mucho en cuenta eso. Entonces, por ende, CUSI es colon con cierta tendencia a lo que sería el backwash. Y el Crohn es mucho más afectación del ilion, y de acuerdo al ilion, pues el ilion terminal. Entonces tengan en cuenta estos que son los factores más importantes y leer la presión para una otra enfermedad. A nivel de Crohn es muy raro lo que será yeyuno, y posteriormente hay una afectación macroscópica en esófago, estómago, duodeno, que también siguen a ser muy raras, pero hay que tomar en cuenta que lo podemos tener. Y tomar en cuenta las circunstancias de, como bien decían al principio, es que afecta el ano. Eso es muy importante. Posteriormente puede ser sutil, puede haber ciertas variantes, pueden haber cuestiones de localización, extensión, intensidad, complicaciones y manifestaciones intestinales que son muy frecuentes. Clínica para ambos. 1, dolor abdominal, que es frecuente y persistente y llega a ser intenso y hasta a veces intolerable, tomando en cuenta que tenemos justamente lo que se llaman las diarreas. Y es por inflamación, puede haber abscesos y hay que plantear que hay un grado alto de inflamación y haya cronicidad y causen hasta obstrucciones. ¿Por qué? Porque al haber un grado alto de inflamación, lo que es que tenga esta patología es que se estenoce por cuestiones inflamatorias. Al igual puede haber cólicos intermitentes o el tipo de cólico sostenido o puede ser dolor severo, hay que tomar mucho en cuenta en eso. Para CUSI hay diarrea de urgencia, hematoquesia, rectorragia, con moco, tenesmo y dolor abdominal. Casos graves se comenta que puede haber fiebre y pérdida de peso. Cuando hablamos de proctitis, hablamos de patología rectal y ahí puede haber tenesmo, urgencia, moco y rectorragia, como ya les había comentado. Y hablando de colitis, tenemos lo que es diarrea, pérdida de peso, fiebre, anemia y dolor abdominal. La anemia es muy importante porque nos ofrece al sistémico y que nos habla de cronicidad. Para lo que sería el enfermedad de Crohn es más o menos plantear igual la misma patología, pero lamentablemente a veces sucede que hasta el 25% pues fallamos en diagnosticarlo y a veces tardamos a 2 años de seguimiento. ¿Y esto por qué? Porque a veces el paciente de CUSI, de Crohn, entra en diarreas, entra en dolores, de repente no se plantea que tenga sangrado, hay inflamación, dolor, inflamación, y es donde nos empieza a ver el ruido de qué tanto es un patrón funcional, qué tanto es un colon irritable, qué tanto es una malabsorción, y lamentablemente a veces como no planteamos o el paciente no nos ofrece otros síntomas tan seguidos, pues nos encharcamos y a veces tratamos la patología, pero ¿a qué así es esta patología? Es muy engañosa y a veces no nos delimita. Por ende, todos los pacientes, si me adelanto, 1, que tengan diarrea, dolor abdominal, mala absorción, alguna constante de peso, 1, hay que pedirles un coprológico completo más calprotectina. La calprotectina es un componente inflamatorio que tiene una alta rentabilidad sensible y específica para determinarnos que tengamos alguna patología inflamatoria intestinal. Eso que quede bien Doctor, claro. ¿puede repetir, por favor, el nombre del reactivo? Lo vemos, se llama calprotectina, pero me adelanto porque es muy importante.
y hay que tomarlo en cuenta. Si les llega un paciente, uno, joven, diarrea, molestias, tolera lácteos, leche, varias pruebas, y eventualmente tenemos la constante, es pedirles en los estudios calprotectina. Eventualmente es un estudio que se puede pedir y no va a haber ninguna constante. Y si tenemos la sospecha clínica, es muy válido pedirlo. Entonces, la calprotectina es un factor aquí que nos va a ayudar mucho a determinar esta constante. ¿Ok? Creo que estudios de imagen, pero en un estudio inicial podemos pedirlo. Al igual hay que complementar lo que el CUSI y el Crohn necesitamos, pues tanto clínica, radiología y endoscópica. Y al igual pues tenemos lo que sería pérdida de peso, fiebre y retraso en el crecimiento del niño. Como verán, aquí la pérdida de peso y la fiebre son muy importantes. Y tomar en cuenta lo que ya decíamos sus compañeros, problemas a nivel ocular, el primer a lo mejor dermatológico, que también tiene unos controles ahí inflamatorios. ¿Ok? Presentación de lo que sería Crohn puede ser localizada y eventualmente pues hay inflamación ileal o posiblemente afectación del ciego, o aquí podemos tener justamente estenosis. Al tener inflamación o estenosis, pues hablamos de distensión, podemos tener una lesión que puede ser algún tipo de tumoraciones a nivel, o eventualmente en el estómago, al estar inflamado, pues podemos hacer una constante de algo rígido y tener diferenciales de tumoración. Abdomen a tensión, puede haber igual que el paciente no quiera comer, tenga anorexia, en ocasiones visto 2 o 3, incremento en frecuencia o pérdida de peso. Y siempre en estos constantes hay que hacer un diagnóstico diferente siempre de apendicitis o ileitis o otro factor. Puede ser diarrea con sangre, eventualmente hematoquesia o sanguinolenta. La afectación, como ya me comentábamos, a nivel perianal está un 24% con los síntomas intraluminales. Entonces el paciente puede tener ahí una constante de lo que sería solamente la afección perianal. Pues un paciente que llegue o evaluación siempre, pues bueno, a veces al paciente no le gusta que usemos esa área, pero siempre hay que plantearles que va dentro de nuestro trabajo clínico, revisarlo y más si tiene alguna afección perianal. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos una úlcera, podemos encontrarnos un absceso o podemos encontrarnos hasta lo que sería fístula. Y eso ya nos habla de un planteamiento, que puede ser por una cuestión tanto intrínseca, local, por estreñimiento o descartar alguna cuestión de lo que sería Crohn. Posteriormente puede haber lesiones cutáneas a nivel de canal anal, como el contra fistular, maceraciones cutáneas, superficiales, úlceras y hasta posiblemente papiloma o úlceras o hemorroides. Verán, esta patología puede tener otro tipo de gama. Algo inusual, pues puede ser alguna constante donde pues hay una afección de IE1 y hablamos ahí de un estenosis o malabsorción, a nivel de esófago, que eventualmente puede haber disfagia, dinofagia, dolor torácico, pirosis o pérdida de peso, y pues ahí hablamos que, uno, recordar que tengamos lo que sería reflujo o alguna circunstancia de esófago, o eventualmente pues puede haber que haya estenosis o una esófago bronquial, y ya hablamos que son complicaciones severas. Y posteriormente pues hablamos de malabsorción franca o cetorrea, que puede ocurrir también en esta patología. Y este es el cuadrito pues más importante que eventualmente también enviaron en sus tareas. Uno, que eventualmente cómo se clasifican y cómo lo tenemos tanto no recuerdo. Digo, eventualmente así lo manifiestan muchos libros o revisiones, pero tengan en cuenta que uno es localización, dos, tenemos aquí lo que sería una complicación que es más frecuente en el megacolon. ¿Por qué? Porque es lo que sucede más eventualmente en CUSI o colitis ulcerativa. Las lesiones o masas abdominales son más frecuentes en lo que sería Crohn por distensión o inflamación, que es diferente a nivel de lo que sería ulcerativa. Posteriormente las extensiones es más transmural la de Crohn y es mucosa submucosa. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque son lesiones más penetrantes en lo que sería de la mucosa de lo que sería Crohn. Posteriormente las lesiones son continuas en CUSI y en Crohn son discontinuas o segmentarias. Lesiones anales es mucho mayor en lo que sería Crohn, pero también están reportadas en lo que sería ulcerativa. El recto es, sí, en CUSI, y en Crohn no se llega a afectar el recto. Eso es muy importante. Ya si quieren, sáquenle fotito a esto porque es muy importante, porque puede ser que vengan en los exámenes. Posteriormente, la afección de serositis es normal y más penetrante, obviamente, en lo que sería Crohn. Las úlceras son eventualmente granuladas o fisuras, a diferencia
lo que sería a nivel de recto, que son pequeñitas y aquí hay más en cuestión de que están empedradas o más lesivas. La estenosis es totalmente frecuente de lo que sería Crohn y eventualmente lo que hablamos de malignidad, tanto en una como otra, pues se pudiera ver. Hay un punto, es que un paciente con diagnóstico mayor a 8 años de Kuster-Crohn es un paciente que puede tener alguna circunstancia de asociación de cáncer de colon o una tumoración a ese nivel. Y posteriormente las recurrencias son raras, ya que se controla mejor la patología en CUSI que lamentablemente en Crohn. Entonces los pacientes que pueden tener alguna cosita de recaída de fuentes, justamente les hace esta constante en lo que es esta patología. ¿Ok? Muy bien. Si quieren, damos un descansito de unos 5 minutos, 10 minutos, y nos vemos aquí 10, 20. ¿Ok? Y vamos a pasar lista. Sí, doctor. Sí, Muchas doctor. gracias. Doctor, gracias.